Vamos a empezar. Todo está... Lo estoy grabando porque luego se sube a internet para que la gente pueda... De hecho, hay cosas que pasaré aquí muy de pasada, frases, pero que están pensadas para luego para internet. Es el mundo en el que vivimos, internet. Tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Bueno, vamos a ver. Isis sin velo. ¿Está obsoleta la teosofía? Es un título trampa, o sea, lo he puesto conscientemente sabiendo que puede crear polémica, ¿no? Porque todos aquellos que estudien teosofía en alguna de sus variantes podría decir, ¿cómo que está obsoleta? Bueno, pues aquí voy a dar mi opinión. Y es importante lo de mi opinión, porque yo solo soy un investigador de estos temas desde que tenía 17 años, pero no soy un iluminado, ni un maestro, ni nada. Quiero decir, os ofrezco mis investigaciones, pero las mías y la de todos, incluso el Buda, Jesús, todo hay que cuestionarlo. Hay que ser escéptico primero antes de... Y nos viene bien el tema también porque Olcott, fundador de la Sociedad Teosófica, con Blavatsky, Yudge y otros más, hubo 5 o 7 personas principales en la fundación de la Sociedad Teosófica. Era un hombre muy escéptico. De hecho, tiene unos diarios que hay, si a alguien le interesa, están... yo hay cosas que voy a pasar por encima, no pretendo hacerlo muy largo. Era un hombre muy escéptico y llevó un diario de todo lo que pasaba. Se dio cuenta de lo fundamental, lo extraordinario que era el encuentro con Blavatsky, lo que estaban haciendo, el futuro que iban a tener, y lo tenía todo súper detallado. O sea, incluso lo iban llevando entre los dos, y Blavatsky escribía en tercera persona. Decía, hoy HPV ha comido como un cerdo. Lo siento, pero así lo describía ella, ¿no? Porque se había pasado comiendo. Hoy ha venido tal visitante y hemos hecho no sé qué. Hoy hemos escrito 2 capítulos de Isis sin velo. Iban poniendo todo, y está muy bien porque para mí y la gente que nos gusta la historia y que nos gusta investigar, hay una cantidad de conocimientos y detrás de todo eso, aparte de la vida cotidiana de 2 personajes, sobre todo este personaje Blavatsky, extraordinario. Entonces, fijaros que precisamente hoy, 29 de septiembre, no lo he hecho aposta, ha sido una causalidad, es cuando se publicó Isis sin velo. El eje de la charla es el libro Isis sin velo, lo que representa, y la teosofía que está en el trasfondo, evidentemente, de ese libro, ¿no? Y la pregunta, eso que es de 1878, ¿eso hoy en día nos sirve? ¿Sirve para algo? ¿Vale la pena leer o no Blavatsky? ¿Está obsoleta? Hay una fundamentalista de Blavatsky. Entonces, fijaros, el 29 de septiembre en Nueva York se publicó Isis sin velo. Hoy es 29 de septiembre, no sé cuántos años haría, como un aniversario, ¿no? Y lo subtituló Clave de los misterios de la ciencia y la teología antiguos y modernos. Y además escribió, en el libro lo podéis ver, pone, para estudiar los temas que se tratan. Lo dirigía a los teósofos. Ahora explicaré todo esto porque está todo muy interrelacionado. Se publicó en 2 tomos, como hemos hecho nosotros en esta reedición, la más cercana al original que hemos podido conseguir. Un tomo tiene 912 páginas, el otro más de 800 páginas, pero lo hemos hecho que se pueda leer bien, bueno, muy parecido al original. La primera página del tomo 1, que es de ciencia, uno es ciencia y otro es teología o religión. Cada tomo está pero todo se entremezcla, aunque en este predomine más los temas científicos, en el otro más los temas religiosos. En realidad constantemente Blavatsky va pasando de un tema a otro. De hecho, el índice del libro, no sé si lo ves desde ahí, es gigantesco. Fijaros la cantidad de páginas que tiene el índice, porque prácticamente en cada página, cada 2 páginas, es un tema. Cada 2 páginas, redondeando
Y si tiene 900 páginas, pues fijaros de la cantidad de temas que habla. Y muchos se entrecruzan. Hay gente que critica Isis sin velo porque es muy caótica, pero tanto esto como la doctrina secreta se hizo con una intención. Si nos da tiempo, Entonces, nosotros hemos trabajado con una versión de Isis, que fue la primera que se tradujo en España, antes de 1900, por Francisco de Montoliu, que con José Sifré fueron los dos primeros teósofos en España que fundaron la Sociedad Teosófica Española. Ambos, José Sifré y Montoliu, eran discípulos directos de Blavatsky. De hecho, como ahora hablaré, eran del grupo de elegidos que Blavatsky, el grupo de la Escuela Interna de la Sociedad Teosófica, que fundó Blavatsky en Londres, y José Sifré llegó a estar allí en Londres recibiendo clase de Blavatsky, pero Montoliu nunca fue, pero se carteó. Esas cartas se han perdido. Sí, cuando esto lo escuché a alguien de internet y sabe dónde están las cartas, yo encantadísimo de publicarlas. Entonces, digamos que la traducción de Montoliu de Isis tiene mucho mérito por ser la primera y tiene mérito porque al ser discípulo de Blavatsky captó muy bien el pensamiento complejo de todo lo que se explica en el libro. Esta señora es Blavatsky, me imagino que todo el mundo la conoce, es una de las fotos más icónicas, está pintada, recreada por una chica rusa, que no recuerdo, Sirnina, Olga Sirnina, que nosotros, es una profesional, le pedimos que nos hiciese algunas más, y tenemos unas 6 o 7 fotos hechas por ella, que son preciosas. Cuando lo hicimos se revolucionó un poco Internet, pero bueno, ese es otro tema. Bien, una misión premeditada. En toda la historia de Blavatsky, que el otro día en la radio me preguntaban, oye, con todo lo interesante, una mujer con poderes parapsicológicos, una mujer que hacía caer rosas del techo, que escribió lo que escribió de forma prácticamente mágica, ahora lo veremos, una mujer que viajó hasta 4 veces dando la vuelta al mundo, da para una novela y para una serie de televisión hoy en día que están de modas. Y no hay ninguna película, hay un documental sobre su vida, no hay ninguna película que yo sepa y no hay ninguna serie, pero se podría hacer y ahora veréis algunas cosas que dan pie a eso. Entonces, la vida de Blavatsky es premeditada por lo siguiente. Ella, rusa, creo que de Ucrania, ¿no?, lo que está ahora tan en conflicto, la guerra, Katerinoslav fue donde nació. Sobre los 17 y 18 años la casaron. Por obligación, por un reto, no voy a entrar en su vida porque sería entonces, no acabaríamos el tema. Pero ella, en un momento determinado, a los pocos meses de casarse, sin llegar a consumar el matrimonio, coge y se la aspira, se larga, se va, abandona a Blavatsky, del cual mantuvo el apellido toda la vida, y empieza a viajar por el mundo. Se va a Tiflis, se va luego al Mar Caspio, de ahí se mete en barcos, ¿cómo se dice cuando uno se mete en el barco sin que pague de polizón? Se viste de hombre para disimular, se va a Egipto, se va al Cairo, se va a Grecia, a Atenas y lugares de poder, etcétera, etcétera, y empieza un periplo por todo el planeta que sería también muy largo ponerlo, pero en nuestro canal de YouTube hicimos una bola del mundo mostrando los puntos que ella fue lo que se sabe, porque hay mucha parte que es misteriosa y se supone, pero dio más o menos 4 veces la vuelta al mundo.
estuvo en todos los continentes, estuvo en los lugares de poder, estuvo con maestros de diferentes fraternidades, todas vinculadas a la fraternidad blanca del Tíbet, de Transhimaláyica, de Shambhala. Y es curioso porque varios testigos, varios que en aquel momento no sabían quién era, y luego cuando se hizo famosa dijeron, uy, pero si yo la vi al pie de las pirámides en el Cairo. Ella iba diciendo a la gente que sus maestros le habían encargado aprender, prepararse, desarrollar sus poderes, porque tenía que escribir y hacer unas obras que iban a romper las cadenas del materialismo de la humanidad. O sea, esto no es por casualidad. O sea, ella ya empezó a hacer esos viajes por orden de sus maestros. Además, los maestros de Blavatsky la protegían ya de pequeña, pero es que además el abuelo de Blavatsky era masón, tenía una biblioteca esotérica que ella ya leía de pequeña, ya tenía esos poderes parapsicológicos, ya cuando nació se quemó el traje que llevaba el cura y la acusaron de bruja, bueno, una serie de cosas. Bueno, el que fuese la iglesia ortodoxa, ¿no?, rusa. Bueno, el caso es que hago mucho hincapié en esto porque Isis sin velo y todo lo que luego Blavatsky hizo ya estaba premeditado, era su misión. Desde pequeña estaba preparada para hacer eso. Viajó por toda Asia, viajó por toda América del Sur, América del Norte, estuvo en Canadá, estuvo con los vudús en Nueva Orleans, estuvo en centro de Estados Unidos, estuvo, bueno, por todo el mundo, estuvo en Japón, estuvo en la isla de Pascua, bueno, por África no tanto, el norte de África, el sur de África y casi toda la India. De hecho, hay un libro de ella que se llama Por las grutas y selvas del Indostán, precioso, lleno de anécdotas de sus viajes por la India. Entonces, ahí estuvo relacionándose, por ejemplo, en Egipto, contactó con un Pablo Metamón, si no recuerdo mal el nombre, que era un sabio egipcio, perteneciente a la logia o la fraternidad de Luxor, que es una rama de la fraternidad blanca, pero asentada en Egipto. La fraternidad blanca, hay cosas que yo voy a dar por sentadas, quiero decir, no voy a empezar a explicar qué son los maestros del Himalaya, qué es el karma o la reencarnación, una serie de cosas. Doy por hecho que eso lo sabéis y entonces hablo sin tapujos, ¿no? La logia o fraternidad de Luxor, de carácter egipcio, asentada en Egipto, pertenece a la fraternidad blanca universal, que está asentada, no exacta, está por todo el mundo. Hay logias, hay lugares en todo el planeta donde tienen sus museos, tienen sus bibliotecas, etcétera. Pero este primer impulso y formación de Blavatsky en Egipto fue por Pablo Metamón. Hay anécdotas, hay un libro que también lo tenéis ahí, Los viajes iniciáticos de Blavatsky, donde vamos contando todo lo que le va pasando por el mundo. Hay una anécdota preciosa con Metamón en el desierto, pero no me detengo ahí. Y, importantísimo, tenía que dominar sus poderes. Ella nació con poderes parapsicológicos, los traía de otras reencarnaciones, pero no los dominaba. O sea, ella constantemente a su alrededor pasaban cosas, pero no dominaba esos poderes, le dominaban a ella. Entonces, parte de su misión era dominar esos poderes parapsicológicos para luego utilizarlos para lo que tenía que hacer después. De hecho, intentó entrar varias veces en el Tíbet y se supone que no pudo entrar las 2 primeras veces porque aún no tenía dominados lo suficiente esos poderes. Hay un momento en su vida, no recuerdo el año, en el que precisamente en Tiflis ella vuelve a Rusia después de 2 o 3 viajes y cae enferma. Está a punto de morir y se salva porque sus maestros, utilizando la fuerza ódica, etcétera, con imposición de manos, la curan y le salvan, ¿no? Pero en ese momento estaba teniendo una lucha en el plano astral impresionante para terminar de dominar a los Dijin, a los espíritus elementales, con los que se hace precisamente muchos de los procesos mágicos. Ahí fue el último momento, la última batalla en la que ella domina esos poderes. Y a partir de ahí, Kutumi, que la espera en un lugar de Europa, cerca de Rusia, la acompaña y entra al Tíbet. Y entonces ahí en el Tíbet es cuando la forman definitivamente, se lo cuenta, cómo le ayudan a desarrollar el chakra Ajna para la clarividencia, porque la iba a necesitar, y algo que parece fuera de lugar, pero le enseñan inglés.
Ella era aristócrata rusa, el francés lo dominaba, pero el inglés no. No, vamos, muy poco, ¿no? Y entonces Kuthumi, precisamente, que dominaba mejor el idioma, fue la que la enseñó en el Tíbet el inglés, porque le iba a hacer falta para escribir los libros que luego tenía que escribir. Repito, todo estaba premeditado. Estas frases no las voy a leer porque si no se nos va a hacer muy largo. Ya digo, están más pensadas, luego las tendréis en internet y las podéis leer con tranquilidad, ¿no? Pero esta es una frase de Isis Simbelo donde ella reconoce los viajes que ha hecho por el mundo, ¿no? Y donde ha estado en Turquía asiática y europea, en Damasco, en Benarés, con los derviches, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos datos autobiográficos en Isis, pero ya también os doy una clave. Blavatsky, y lo dice ella en Isis Simbelo, muchas veces cuenta por cosas que ella ha vivido y para darle más autoridad elige un autor que también lo ha vivido, que también, por ejemplo, Angkor Wat, ¿vale? No sé si está ahora si está en Tailandia, está en Asia. Ella describe en varias páginas las ruinas, las relaciona con la Atlántida y todo lo demás. Pero en vez de contar su propia visita a Angkor Wat, aunque va dando matices, cuenta, lo extrae de un libro de un señor que estuvo viajando por allí, aprovecha eso y lo pone. Eso lo hace mucho. Hay una ceremonia de iniciación derviche que iniciaban a hombres y a mujeres, que la describe con todo detalle, pero utiliza la versión de un tal Rapson, que es uno de los que la conoció en el Cairo y al que le dijo, que dicen que se enamoraron o que hubo ahí un algo, ¿no? Pero bueno, utiliza las propias descripciones de este hombre que fue iniciado con los derviches para enriquecer el libro, ¿no? Para que no parezca que solo va mezclando sus propias vivencias con las de otros. Entonces, esa misión de Blavatsky, para mí, repito, es mi opinión, después de mi investigación, se puede dividir en 3 puntos. Primera misión, escribir libros que recuperen la sabiduría antigua. No solo escribir libros que recuperen la sabiduría antigua, que eso es Isis Simbelo, la sabiduría antigua traída de nuevo a Occidente. ¿Es eso los 6 tomos de la doctrina secreta? Bueno, los 2 eran 2 tomos al principio. Y los 14 tomos de las obras completas de Blavatsky, que vamos a empezar a publicarlos el mes que viene, de unas 500, 600 páginas cada tomo, con todo lo que escribió en revistas, periódicos, artículos, críticas de libros, etc. Por favor, son más de 12.000 páginas. Sin maquetar, o sea, bien maquetadas como en un libro, pues se puede presentar en 20.000 páginas. Fijaos lo que escribió esta mujer. Siempre artículos llenos de datos históricos, filosóficos, igual te habla de Paracelso que de los neoplatónicos, que te habla de Platón, que te habla de los aztecas, de los cultos, del Popol Vuh, los brahmanes, yo qué sé, de todo, con una erudición impresionante. Si habéis leído Blavatsky ya sabéis lo que estoy diciendo, y si no, una anécdota rápida, aunque entra dentro de un capítulo. Cuando estaba escribiendo Isis Simbelo, Blavatsky estaba todo el día escribiendo, desde 6, 7 de la madrugada hasta las 2 de la madrugada, estaban escribiendo. Olcott tenía que ir a trabajar y luego por la tarde le ayudaba a escribir, ¿no? Entonces, Blavatsky tenían unos 100 libros no más, los cuenta Olcott. Sin embargo, hay citas de casi miles de libros aquí. Sin embargo, yo solo tenía unos 100 libros. ¿Qué pasa? Que Blavatsky tenía la capacidad de ver en el plano acásico y tenía la capacidad de consultar libros que están en algún otro lugar del planeta. Ella necesitaba un dato de Plotino, escrito por un autor inglés, y de repente lo cuenta Olcott, lo cuenta en la historia auténtica de la Sociedad Teosófica o Hojas de un viejo diario. Dice que de repente se quedaba parada en la mesa que utilizaban, ahora os la enseñaré, se quedaba mirando como el infinito, de repente prestaba atención, empezaba a notar, a ratito paraba, le volvía el semblante de siempre y desaparecía. Una vez le preguntó, ¿qué está viendo? Dice, y le dijo, las citas de un libro que necesitamos para este capítulo del meteoro eléctrico de Babinet o no sé quién. Y él, como era muy escéptico, no se lo creía. Entonces dice, ven, ponte a mi lado. Volvió a hacerlo y pudo Olcott ver el libro que estaba consultando al otro lado.
En una ocasión, Olcott no estaba de acuerdo con una cita. Todas las citas de libros están anotadas, o sea, tal libro, tal página, tal capítulo, tal tomo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Olcott dice, esto no está bien, aquí parece que falte algo en esta frase. Y Blavatsky decía, no, la he copiado de tal libro que está en el Vaticano y eso seguro porque no sé qué, por no sé cuánto. Y el Olcott no, peleaban mucho entre ellos, tenían los dos mucho carácter. Blavatsky más todavía, y Olcott muchas veces tenía que aguantar sus... No era perfecta, quiero decir, era un ser humano y además viviendo en el filo del mundo visible y del mundo invisible, con unas tensiones impresionantes. Entonces eso se puede controlar, pero a veces no se puede controlar, ¿no? Y a veces se enfadaba y empezaba a soltar tacos y no había nadie en el planeta que pudiese soltar tantos y tan seguidos y tan rápido como ella lo hacía, ¿no? Total, Blavatsky volvió a hacer eso, él pudo ver el libro, pudo ver la cita, comprobó que había un fallo, tenía razón, lo rectificó y volvió a cerrar. A veces los libros se los quedaban. O sea, no solamente ella estaba consultando a través de espacio-tiempo los planos acásicos, sino que el libro en concreto lo cogían físicamente, como se diga, no sé cómo se llama el fenómeno de traer y materializar un objeto, y unas veces se lo quedaban y otras veces se lo quedaban y luego al tiempo desaparecían y volvían al dueño. Eso forma parte de eso. Entonces, no solamente era escribir estos libros, era lo que luego hizo la Sociedad Teosófica, encontrar, traducir y publicar los libros de la sabiduría de todos los países. Porque, por ejemplo, en la India, el Bhagavad Gita, los Upanishads, los Vedas, son libros que la gente en Occidente, los científicos, muchos no sabían ni que existían y están llenos de conocimiento. El libro de los muertos egipcio, los libros de Hermes, el Popol Vuh en América, una cantidad de libros que ellos, la Sociedad Teosófica, por instancia de Blavatsky, por instancia de sus maestros, fueron recopilando, fueron traduciendo y fueron publicando y difundiendo. La orden era difundir la sabiduría antigua en el mundo de Occidente. Había llegado la hora, porque ese conocimiento nunca se ha perdido, siempre ha estado en manos de fraternidades más o menos ocultas, como puede ser en aquel tiempo y hoy en día, Rosacruces, masones, antes los templarios, etcétera, etcétera, ¿no? En la Edad Media los alquimistas guardaban este conocimiento, muchas veces eran, como Giordano Bruno, eran sacrificados, quemados, matados, incluso por la propia Iglesia, que por eso tiene una biblioteca oculta, no la biblioteca que sale en Dan Brown en Ángeles y Demonios, no, tiene una biblioteca oculta solo para ellos, con todo lo que han ido recogiendo, unas lo quemaban, pero siempre se quedaban 2 o 3 copias, que han ido guardando. Los libros de magia de la antigüedad perdidos los tiene la biblioteca del Vaticano. Y ella pudo consultar algunos y puso en compromiso a la persona que custodiaba, porque cuando se publicó Isis sin velo y alguien de la iglesia leyó una cita de un libro que solo estaba, le dijeron, ¿tú qué pasa? ¿Que se lo has dejado, se lo has prestado? Y casi lo echan de allí, ¿no? Entonces, esa era la primera, para mí, la primera gran misión de Blavatsky. Se había preparado toda su vida para escribir estos libros. Recordar que no solo está Isis sin velo, está la doctrina secreta y todo lo que os he comentado. La segunda misión, desde el punto de vista, fue fundar la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica que aún hoy en día perdura. Yo no voy a entrar a cuestionar o no la Sociedad Teosófica, si está desfasada, no está desfasada. La verdad es que existe, hacen su labor como otros grupos, como la antroposofía, la escuela arcana, etcétera, etcétera. Cada grupo tiene sus características, sus rayos, su forma de trabajar. El caso es que la Sociedad Teosófica la fundaron los maestros de sabiduría, y eso es un hecho. Le pidieron a Blavatsky que fundara un grupo donde se pudiera los 3 principios de la Sociedad Teosófica. Un grupo de fraternidad sin distinción de raza, sexo, etcétera, etcétera, que estuvieran comparativamente todas las religiones, ciencias, artes, filosofías, etcétera, etcétera, y el desarrollo de los poderes internos del hombre. 3 principios de los que se podría dar varios seminarios y que aún hoy en día son un ideario para la humanidad. Hay muchos grupos que han copiado esos 3 principios, porque si esos 3 principios se llevasen a los colegios, a las universidades, a los políticos, a las sociedades, lo afirmo, se cambiaría totalmente nuestra sociedad. Fijaros, formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de género, la lucha de género, de clase social, de país, de raza, ¿entendéis?
porque todos somos seres humanos, todos somos almas, espíritus, y esto es circunstancial. Nacemos, morimos, unos nacen en un lugar del planeta, otros en otro, unos con un color de la piel, otros con otro, pero todos somos seres humanos. Fijaros qué principio más bello, más importante, y todavía no se está practicando a nivel planetario. Espero que no falte tanto, pero lo que falta, ¿no? Somos, como dice Natacha, muy primitivos todavía y tal y tal y tal. Bien, entonces la Sociedad Teosófica fue creada precisamente para aunar esfuerzos, para aunar almas afines, para atraer a todos aquellos que estaban buscando la sabiduría y que no la estaban encontrando. Publicando esos libros para que la gente los leyera y despertara, y creando un grupo donde la gente se pudiese anotar y vivir esta fraternidad y este estudio y este desarrollo de los poderes internos, se estaba cambiando y se cambió el mundo. El siglo XX no sería ya fue catastrófico, pero hubiese sido más catastrófico si no hubiese existido las enseñanzas de los maestros que nos trajo Blavatsky. Y para mí la tercera misión fue ya al final de su vida, los últimos 5, 7, 8 años en Londres. Ella muere en 1891, que los maestros le encargan la misión de crear un grupo de elegidos, de discípulos, un grupo esotérico que tuvo varios nombres. Uno de ellos fue la Escuela Arcana, que de ahí luego la Escuela Arcana cogió el nombre, y elegidos, entre comillas, así les llamaban los otros discípulos para reírse un poco de ellos, ¿no? Pero era gente comprometida, gente que hacía un juramento y que no solamente era leer, mente, camamanas, la idea era vivir las enseñanzas. Entonces había que practicar los ejercicios, había una serie de enseñanzas que lo tenemos en un libro que se llama Los Escritos Esotéricos de Blavatsky, todo recopilado, donde había enseñanzas sobre los colores, el sonido, sobre los tattvas, sobre los chakras, con más profundidad, con la idea de que lo vivieran. Eso también tuvo sus problemas porque hubo mucha gente que no lo pudo soportar. La disciplina de vivir una vida espiritual. O sea, que a veces pensamos que vivir una vida espiritual es simplemente dar una limosna, no sé, ir a misa o no sé, leer algo o hacer un poquito de meditación, ¿no? Una vida espiritual es eso, pero es mucho más, ¿no? Entonces el compromiso fue tan grande que algunos no lo pudieron soportar. Y ese es uno de los grandes problemas del ocultismo y del esoterismo, por el que mucha información se guarda, porque es un poder, y ya lo decía el maestro Stan Lee, un poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, para poder dar ese poder, para poder dar dinamita, fuego a gente, hay primero que prepararse. Y el primer inicio está en la Cábala, es la primera séfira. El primer inicio es la purificación. Primero hay que purificarse. Entonces, la purificación no solamente es a nivel de comida, de bebida, son respiraciones, es a nivel mental, moral, etcétera, para poder limpiarse y canalizar una serie de energías que si no estás limpio te pueden destruir, te pueden volver loco, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esos son los tres principios fundamentales que tenía la misión de Blavatsky y los cumplió. El segundo, primero lo intentó en el Cairo precisamente, intentó formar un grupo, pero allí era gente de mal vivir, eran médiums que engañaban a la gente, otros que hacían prestidigitación, pero para robar, y fue un fracaso absoluto. Pero gracias a Olcott, que era un hombre íntegro, moral, muy disciplinado, que era conocido en Estados Unidos. De hecho, cuando se van a la India, el presidente de los Estados Unidos escribe una carta a favor de Olcott y de la Sociedad Teosófica para que les reciban bien los gobiernos de la India. Bueno, el gobierno inglés que en aquel momento había en la India, ¿no? Entonces, Olcott fue uno de los que investigó el asesinato de Lincoln. Además, escribió libros sobre agricultura. Bueno, no era un cualquiera, que era un señor muy culto. Y en la granja de los Edik, que es donde se empezaron a suceder los primeros fenómenos espiritistas, es cuando se conocen los dos, y gracias a eso se fundó la Sociedad Teosófica. Y perduró, porque Olcott hasta el 1907, que muere, fue presidente fundador vitalicio de la Sociedad Teosófica. Cuando muere
le sucede Annie Besant, también famosísima mujer, etcétera, etcétera. Bueno, cuando aparece Isis sin velo, no voy a entrar en los matices técnicos de imprenta y cosas que sucedieron, ¿no? Porque el dueño el señor que tenía la imprenta y la editorial para publicar los libros estaba hasta las narices de Blavatsky, porque no paraba de cambiarle las galeradas. ¿Sabéis lo que son las galeradas? Cuando un escritor escribe un libro, la editorial maqueta el libro, lo deja bonito y le da un PDF hoy en día, le da una copia impresa para que el autor vea si le falta un acento, una coma, una palabra, quiere añadir algo. Pero claro, cuando le daban las galeradas a Blavatsky, rectificaba páginas enteras, añadía textos que pegaba, iban colgando de la galerada original y claro, al principio se lo permitieron, pero luego era tanto el cambio que era como escribir otro libro. De hecho, hicieron una primera versión de Isis, esto mucha gente no lo sabe, y los maestros dijeron que no iban por buen camino y tuvieron que empezar de cero. Ya llevaban medio libro y Blavatsky le dice a Olcott, mira, el maestro ha dicho que no vamos bien, que hay que rehacerlo. Y primero se enfadó, pero luego dijo, bueno, sí hay que hacerlo, y hicieron una segunda versión de Isis. En 2 días se vendieron 1000 ejemplares. En 2 días. Yo he hecho una reedición y en 3 meses creo que he vendido 20 o 30. En 2 días se vendieron 1000 ejemplares. Se agotó. Pero fue un impacto impresionante en la época. Por eso se vendieron tantos. Y luego tuvieron que reeditarlo. Todos los periódicos de Nueva York, se publicó a la vez en Nueva York y en Londres, al mismo tiempo hicieron reseña, lo publicitaron, los sabios de su época criticando o alabando, pero eran más las alabanzas que las críticas, y se quedó todo el mundo asombrado de que un libro, y aparte de una mujer rusa desconocida, hiciese un libro tan erudito, tan lleno de referencias a los sabios de la antigüedad, a los científicos de su tiempo, etcétera, etcétera. Esta es la casa donde vivían, lo digo porque alguna vez alguno que ha ido de visita turística a Nueva York me ha dicho, oye, ¿en qué casa vivía Blavatsky? Pues en esta calle vivía, no recuerdo en qué piso, que aún hoy en día sigue siendo sede de la Sociedad Teosófica. No tengo foto actual, me imagino que estará remodelado, pero... Y ahí tenían un despachito que le llamaban la masería. Y fue durante el tiempo que estuvieron en Nueva York el centro cultural neurálgico de todos los intelectuales que querían conocer a esta misteriosa mujer. Recordemos que no solamente por la parte cultural de la teosofía, ¿no?, sino que Blavatsky, primero, como personaje, era todo un personaje, era una mujer, era aristócrata, sabía estar en cualquier situación, tenía un conocimiento de sus viajes impresionante, podía estar hablando con la gente horas y horas. Ojo, no daba charlas, nunca dio una conferencia. Lo digo porque a veces en alguna novela y en algún sitio he oído que era muy buena oradora. No, era muy buena hablando con la gente, explicando, contando anécdotas. De hecho, de pequeña ya lo era. A sus sobrinos les contaba historias que de repente decía, y entonces ahí el agua va a inundar la sala, y lo contaba tan vívidamente que la gente, los niños se lo creían, empezaban a gritar y salían corriendo, ¿no? Siempre tuvo ese don de la magia de la palabra, ¿no? Pero además es que tenía poderes parapsicológicos. Es que metía una tela en un cajón, hacía unos golpecitos y a los minutos sacaba la tela y había bordadas en la tela unas iniciales. O metía unas placas de metal y en esas placas de metal, o duplicaba un anillo, metía un anillo en un sitio y duplicaba ese anillo. De hecho, mucha polémica con un anillo que llevaba Blavatsky está en eso, en que ella duplicó varias veces los anillos. Ella no, los elementales que trabajaban para ella. Recordemos que ella dominaba sus poderes. De repente había olor a rosas, que el olor a rosas es maravilloso, yo soy un fan del olor a rosas, y caían del cielo esas rosas, hacía aparecer libros y todo lo que sabía era inmenso. Entonces todos los intelectuales, los escritores, los artistas iban a verla. Mark Twain iba a verla, Edison, por eso lo he puesto como ejemplo,
era un discípulo prácticamente directo de Blavatsky. Y yo me atrevo a decir que partes de sus descubrimientos no los tendríamos si no fuese por la influencia. De hecho, no lo he puesto, pero existe el diploma donde se pone que Edison pertenecía a la Sociedad Teosófica. Y algo que está en esos diarios, por eso lo importante de esta información, cuando se van a coger el barco que los va a llevar a Londres para luego llevarlos a Asia, porque los maestros dijeron que tenían que ir a Adyar, Madrás, a fundar allí la sede del cuartel general de la Sociedad Teosófica Mundial, recuerdo que casi pierden el barco porque Blavatsky había mandado a Olcott a ir a la casa de Edison, que estaba a las afueras de Nueva York, para que recoger una máquina que se la querían llevar en el barco a la India. Y esa máquina, que no recuerdo el nombre, empieza por K, Quinoticón, no sé, era una máquina para escuchar el sonido de las estrellas. Fijaros la definición. Una máquina, estamos hablando de 1870, una máquina creada por Edison, inspirado por las enseñanzas teosóficas, para escuchar el sonido de las estrellas. Tela. Y cuentan cómo en el barco estuvieron con la máquina y no conseguían que funcionara y tal, ¿no? Pero es el detalle. Bueno, fue una revolución. La obra, no voy a describirla, la tenéis aquí visible, 2 tomos, ciencia, teología, todo un poco mezclado. Y de los métodos ocultos os he contado algo, ¿no? O sea, cómo Blavatsky en el plano acásico o en el plano abría el plano astral y veía los libros, los cogía conforme los iba necesitando. No es una obra solo de Blavatsky, es una obra colectiva. Le ayudó Olcott. Blavatsky le daba un texto y decía, arréglalo. O le decía a Olcott, escríbeme sobre una noticia científica del periódico de ese día. Escríbeme algo, a ver si lo podemos meter en ISIS. Y entonces él lo escribía, luego ella lo retocaba y lo metía. Luego había algún sabio universitario que también les estuvo ayudando, y cada vez que venía alguien a la masería y que sabía algo de algo, que había viajado, por ejemplo, pues yo qué sé, por el norte de África, ella le preguntaba y le sacaba información por si servía para el libro. Pero además le ayudaron sus maestros, pero de formas mágicas, sobrenaturales, que algunas son un poco extrañas, pero las voy a contar. Ella escribía, ella no era una medium, no hacía escritura automática, hay que entender esto. Ella era totalmente consciente en cada momento de lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que en algún momento algún maestro le inspiraba, le dictaba lo que tenía que escribir y ella lo hacía. En algún momento algún maestro entraba dentro de ella, ya sé que suena fuerte, pero es lo que cuenta Olcott, y Olcott, repito, era un hombre muy escéptico que todo lo racionalizaba y lo detallaba y no se creía cualquier cosa. Él notó incluso cómo le cambiaba el pelo a Blavatsky cuando escribía según qué maestro. Incluso ella era muy afectuosa, por lo menos con Olcott era muy afectuosa. Cuando determinado maestro estaba dentro de ella escribiendo, no permitía que nadie la tocara, ni que se acercara, ni que le diera un beso, ni nada. O sea, le cambiaba el carácter. No solo eso, se iba a dormir. No recuerdo ahora el capítulo, tenía que haberlo. Hay un capítulo en el primer tomo de Ciencia sobre Egipto, que se fue a dormir porque ya no podía más, no sé si eran las 3, las 4 de la madrugada, dejó la pluma en su escritorio y el papel. Recordad que en aquel tiempo no es como ahora, se escribía con pluma, con tinta, agotaba litros y litros de tinta, manchaba todo con la tinta porque la cargaba y seguía, que escribía poseída prácticamente, repito, no en plan medium, pero sí viendo las cosas, escuchando a los maestros. Y al amanecer en la mesita había un taco de folios escritos con una letra muy bonita, un capítulo sobre Egipto, que es de lo mejor que hay en Isis sin velo, y con revelaciones sobre Egipto que hasta ese momento en ningún lado del mundo se habían dado a nivel público. No sé si me explico con esto. Ayudó el maestro Kutumi, ayudó el maestro Moria, ayudó un maestro que no se sabe mucho, que se llama el Viejo Caballero.
Hilarión, un maestro griego que ella conoció en sus viajes y que le ayudó a escribir otras cosas como los cuentos, las narraciones ocultistas, cuentos macabros, le ayudó. El maestro Serafis, que pertenecía a la logia o a la fraternidad de Luxor, que fue encargado de la iniciación, del proceso iniciático de Olcott. Bueno, ahí había mucha gente, o sea, no es que estaban ellos solos ahí, es que no, había mucha gente, había muchas influencias, había muchos espíritus, en el buen sentido, ayudando a que esa obra saliera adelante. Y incluso, de esto me enteré hace poco, había un señor, se llamaba Henry Moore, que ya había muerto hacía 200, 300 años, un platonista, un estudioso de las obras de Platón, que se había quedado enganchado, atrapado, encadenado en el plano astral y que le estuvo ayudando en la parte que se habla muchísimo de Platón en la obra. O sea, fijaros si los métodos ocultos de la producción. Sí, ella, aparte, en todo esto hay muchas cosas cómicas que no me voy a entretener, ¿no? Pero igual aparecía a las 3 de la madrugada y despertaba a Blavatsky para contarle algo sobre algo que estaban escribiendo y que él sabía, pues que en el Político también se habla de la Atlántida y de las destrucciones de la humanidad. Entonces, estaba ahí presente. Nadie sabe por qué se había quedado encadenado en el plano astral. Normalmente cuando uno muere está un tiempo y luego sigue el camino, pero estaba ahí. Y estaba ayudando a Blavatsky en el libro. Entonces, hay un montón de elementos, incluso, y luego cuando escriben Isis, cuando ya terminan, hay también una escena para mí graciosa, porque como es tan aparentemente caótica y hay tantísima información, si aparecía una noticia en el periódico, si alguno de los visitantes daba un dato, si por alguna razón encontraban algo que podía entrar dentro del capítulo tal, cortaban, pegaban y hacían un collage con la información. Y Olcott dice, si lo mirabas al trasluz, veías todos los cortes y todo lo que había y que se había quedado debajo y tal, ¿no? Lo tenían casi a gala, ¿no? Y hicieron algo que era una barbaridad. Cuando terminan de escribir Isis, no había órdenes de los maestros en ese momento para escribir nada, tenían que irse a la India a fundar allí la Sociedad Teosófica, y todo el material que sobró, que era 3 o 4 veces más de lo que hay aquí, lo quemaron. Yo, que soy aficionado a la escritura, al estudio, a la investigación, que me digan que todo el material lo quemaron. Yo cuando escribo una novela o un ensayo, todo el material que voy leyendo, investigando, las notas, los libros que voy marcando, tal, no lo tiro, lo guardo, pues nunca sé si en el futuro me va a servir para algo. Porque se iban a cruzar todo el planeta para irse a Asia y querían ir con lo menos posible. Y pensaron que no les iba a hacer falta. Fijaros para la doctrina secreta. La doctrina secreta se escribió al inicio como una ampliación de Isis, porque Isis no tiene errores, pero tiene poca información de algunas cosas. Hay temas como la reencarnación, por ejemplo, del que se habla veladamente, porque una de las claves esotéricas a tener en cuenta del libro es que Blavatsky, también lo hizo en la doctrina secreta, contaba lo que le permitían contar. Y la parte del tiempo de esto es que utilizaba los conocimientos que se tenían en ese momento para poder contar cosas de tipo esotérico, pero no quería, no podía, no le dejaban contar más. Un ejemplo, hay un momento, varias veces en el libro se hablan de las lámparas inextinguibles. Las lámparas inextinguibles son lámparas que han estado en una tumba, en un sitio, una cueva, un santuario, encendidas durante cientos o a lo mejor miles de años. En Roma, lo pone ella el ejemplo, creo que era Séneca, la hija de Séneca, que había sido enterrada, fue en su tiempo, en el tiempo de Blavatsky, descubrieron la tumba. Y cuando abrieron la tumba, en ese momento se apagó la lámpara. El aire la apagó. Pero hasta ese momento, los que abrieron la tumba vieron la luz encendida. Era una cámara totalmente sellada. Había estado bajo el terreno, no sé si del foro o una de las carreteras que llegaban a Roma. Y entonces Blavatsky explica el fenómeno y empieza a hablar de lámparas de esas características que había en los templos de Minerva, Artemisa, en Grecia, en Egipto, en el Tíbet, y dando ejemplos, ¿no?
y dice, y yo sé cómo se fabrican. Ojo, dice, yo sé cómo se fabrican, incluso da 2 fórmulas para fabricar el líquido tipo aceite, muy parecido al oro, que se utiliza como combustible para que esas lámparas funcionen y estén durante tanto tiempo. No son eternas, pero al parecer pueden durar cientos y miles de años. Y ella da la información, pero no la da completa, para que no puedas tú coger y fabricar una lámpara. De eso hay montones de datos. También dice, literalmente dice, hasta aquí puedo hablar sobre este tema, más no me dejan. Lo dice así claramente, igual que cuando escribió la Doctrina Secreta, hay una serie de estancias del Cian que utiliza para escribir la Doctrina Secreta y hay muchas que no las utiliza. Y cuando los discípulos le preguntaban, los elegidos, ¿por qué no hacemos comentario de todas? Dice, yo hago de las que mis maestros me dan permiso. Dice, yo no puedo... Aquí hay conocimientos que la humanidad de ese momento histórico, a lo mejor hoy ya algunas las podríamos aceptar, en ese momento histórico no podían, sería demasiado fuerte para... En aquel tiempo no era común hablar del karma, ni de antiguas civilizaciones y la tecnología adelante, o hablar del plano acásico, Fohat, y un montón de temas esotéricos que hoy los vemos en las películas y es lo más normal del mundo. No, en aquel tiempo estaba enfrentándose a la ciencia, a los científicos de su tiempo, materialistas, si no lo veo, no lo creo, si no puedo reproducir el experimento aquí y en Londres, no me sirve, y a la iglesia dogmática, no solo a la católica, también a la protestante. O sea, tuvo que luchar contra ambas fuerzas toda su vida. Entonces iba midiendo mucho lo que decía. En el momento que escribió Isis había cosas que se podían decir y cosas que no se podían decir. Y cuando uno tiene un poco de bagaje, no lo digo porque yo sea más que nadie, sino porque cuando uno lleva años estudiando y ha leído, se da cuenta y puede leer entre líneas, Es impresionante cuando uno ya ha leído la Doctrina Secreta y el resto de la obra, cómo deja caer cosas, por ejemplo, no se habla de las razas a nivel, como luego explica en la Doctrina Secreta, la de los Chayas, la Hiperbórea, la Lemur, Atlante, Aria y las 2 próximas, la sexta y la séptima. Aquí no se habla nada de todo eso, pero sí que se habla, porque ella, y además utiliza un sistema muy interesante que es que pone cosas en cursiva. Cuando Blavatsky pone cosas en cursiva, o es una cita de un libro, o está haciendo hincapié, son como las comillas, está diciendo, ojo, aquí hay más, ¿entendéis? Entonces, cuanto más sabe uno, más partido le puede sacar. Es una de las cosas mágicas de Isis y de la Doctrina Secreta, de toda la obra de Blavatsky. Entonces, esos elementos esotéricos son interesantes a la hora de leer este libro, ya sea que lo tengáis o que lo compréis o que lo bajéis de internet, porque en internet está. Bien, no me quiero entretener mucho más, repito, esto luego se puede ver con tranquilidad, pero he puesto algunas de las claves que fueron la primera vez que se comunicaban al gran público. Recordar que su misión era escribir y difundir las enseñanzas, la sabiduría antigua, a la mayor cantidad de gente posible, por todo el planeta. Entonces, hay cosas que hoy en día, como la Fraternidad Blanca, la leemos por ahí prácticamente en cualquier sitio, o sea, hasta se venden, por ejemplo, si habéis visto la película de Marvel del Doctor Extraño, Extraño, cuando va al lugar donde le van a la RAM, donde le dan un papelito que pone Shambhala, y dice, esto es una clave esotérica, no sé qué, dice, no, es la clave del wifi. Si quieres utilizar el wifi, tienes que poner Shambhala, ¿no? Entonces, hay cosas que hoy en día están... De hecho, fijaros, en la época de Blavatsky se quejaba, que luego se arrepintió de haber hablado tanto de los maestros de sabiduría, porque algunos a sus perros les ponían el nombre de Moria, Kutumi, y eso a ella le ponía de los nervios, porque ella respetaba a sus maestros, o sea, absolutamente. Y aunque una cosa le desagradaba, sabía que ellos eran más sabios y si tenía que hacerla, la hacía, ¿no? No se tiraba desde un barranco, pero sí que había una obediencia, una fidelidad a sus maestros. Ella los reverenciaba. Que un señor le llamara al perro Moria, pues a ella le sacaba de quicio. Entonces, hoy en día todo eso está... En aquel momento no. En aquel momento lo de las fraternidades ocultas pues era de un grupo, de una élite
estas enseñanzas de la sabiduría antigua, reencarnación, antiguas civilizaciones, plano acásico, viajes astrales, el reiki, etcétera, la homeopatía que ella defendió en su momento, son cosas a la orden del día. Y por eso luego han venido otros mensajeros que han ido ahondando y dando más información, pero todavía no hemos estudiado, bueno, eso es el final de la charla, todo lo que aquí hay, porque esto es para el futuro. Pues nada, habla de los maestros, de las fraternidades de Zambala, la fraternidad blanca, habla y descubre que hay grandes sabios del pasado que pertenecieron a esas fraternidades, que no es que Platón salió, nació así de grande, y no, Platón estuvo estudiando en las escuelas de misterio de Grecia, de Mesopotamia y sobre todo de Egipto. Ahí es donde aprendió los sabios de Sais, le enseñaron el tema de la Atlántida. Pero no solo él, Plotino, Porfirio, grandes sabios, incluso Roger Bacon o Bacon, como se diga, Ramón Llull, todos estos grandes sabios que han aportado en alguna rama de las ciencias herméticas, etcétera, etcétera, Giordano Bruno, la mayoría han pertenecido, el fundador Rosenkraut de la Orden Rosacruz, han pertenecido a estas órdenes, a esta fraternidad blanca. Habla, por eso, ciencia y religión, de la ciencia y religión de la antigüedad, descubriendo hasta donde podía que llegaron a conocimientos superiores, incluso a nivel material, que nosotros. Blavatsky dice, no lo dice en Isis, lo dice en la doctrina secreta, que los atlantes tenían una energía llamada Magmas. ¿Y cómo describe Blavatsky lo que era esa energía Magmas? Está hablando de la energía atómica. Está hablando, en el momento, recordar, 1878, el radio se empieza a descubrir a finales de siglo por Crookes, que fue teósofo y que estuvo muy influenciado, como Edison, por Blavatsky. Son los Curie los que empiezan a trabajar realmente, y todo el tema de la energía atómica, como hoy lo entendemos, es muy posterior a Blavatsky. Pues ella ya habla de que ese conocimiento lo tenían antiguas civilizaciones. Habla, basándose en el Mahabharata, de naves voladoras que existían en el pasado, las llamadas vimanas, habla de lanzas que lanzaban rayos como si fueran láser, hablan de piedras de poder que eran capaces no solo de curar a las personas, sino en el lado negativo armamentístico de destruir ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nivel filosófico, a nivel moral, a nivel ético, a nivel del mundo invisible, del mundo después de la muerte, el mundo invisible, el mundo sobrenatural, va descubriendo y va desvelando y va diciendo cómo eran muchísimo más sabios que nosotros, porque la ciencia en el tiempo, la religión era muy dogmática, entonces eso era cuestión de fe, o te lo crees o no te lo crees. Y la ciencia era tan materialista que no creía en nada, de hecho, el espiritismo, que sería un capítulo aparte, también iniciado por la Fraternidad Blanca, en el que militó Blavatsky al principio. Blavatsky, cuando va a Nueva York, va a la granja de los Eddy, conoce a Olcott, era porque había fenómenos espiritistas. El espiritismo nació para romper el velo de la ciencia materialista y demostrar, aunque luego hubo mucha gente que se aprovechó y engañaba y todo lo demás, ¿no? A alguien se le moría el hijo y acudía a un medium para que contactar con el hijo, ¿no? Y la medium, si no era de verdad, pues se aprovechaba, etcétera, etcétera, ¿no? No digo que sea todo así, pero el espiritismo pretendía demostrar a la ciencia, y grandes científicos de la época estuvieron militando en el espiritismo, asistiendo a sesiones, para ver la parte real de los ectoplasmas, de las apariciones, de los sonidos, de los movimientos de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Blavatsky se divertía mucho porque parte de lo que aparecía en la granja de los Eddy y otros sitios donde fueron lo provocaba ella. O sea, de repente aparecía un zulú de África con toda la parafernalia, vestido con su lanza y todo lo demás. Esto no está aquí, o sí, no lo sé ahora mismo, pero está en sus memorias. Y la gente decía, una aparición, un fantasma negro, tal, no sé qué, un zulú, y lo provocaba ella, para ayudar al movimiento espiritista a ser fuerte, para romper esas cadenas de la ciencia. Pero hubo un momento en que los maestros le dijeron, ahora tienes que dejar ese camino y tienes que fundar la Sociedad Teosófica e ir por otro camino.
porque lo que le faltaba al espiritismo, y que por favor no se me enfade ningún espiritista, porque el espiritismo se basa también, evidentemente, en ese mundo sobrenatural de después de la muerte, tiene mucha información, son gente de servicio que ayuda. Ya no sé si habéis visto una película de Alan Kardec, donde ya desde el principio la labor de servicio la compaginaban con la labor de estudio, ¿no? Pero Blavatsky, su misión era dar el conocimiento que faltaba al espiritismo. El espiritismo veía cosas, sabían de cosas, pero no conocían las leyes de la naturaleza, que son las que están detrás realmente de todos esos fenómenos. Entonces el espiritismo era como muy materialista también en ese sentido, porque era de lo que veía, aunque fuera del mundo invisible, pero le faltaba conocimiento. Y hay una frase de Blavatsky que dice en una carta, está en las obras completas, dice consumatum es. Y claro, dice, yo soy un paladín del espiritismo, ya de repente los dejo y me voy a fundar la Sociedad Teosófica y me voy a meter con ellos explicando otras cosas, me van a odiar. O sea, ya me odia la ciencia, los científicos, me odian los religiosos y ahora me van a odiar los espiritistas, pero lo tenía que hacer y lo hizo. Entonces ella tenía que traer ese conocimiento oculto, por eso cita a tantos sabios, tantas religiones, tantas culturas, porque explica cómo en los mitos está escondido un tipo de conocimiento. Y explica que hay 7 grandes claves para poder leer la Biblia o cualquier libro sagrado, desde claves más materiales hasta claves más espirituales. Y ella empieza a dar las claves, pero leer entre líneas. No todos los que los lean van a captarlo, o sea, hay gente que está más preparada o menos para captar la información que hay aquí y en los siguientes libros. Entonces quería mostrar que había una religión por encima de las religiones, que todas las religiones eran como deformaciones de una auténtica religión que en algún momento la humanidad tuvo, una edad de oro, quizá en la Lemuria, quizá en los primeros tiempos de la Atlántida, el mito del paraíso, donde la humanidad era feliz, vivía con los dioses, con Dios, con los dioses, y no tenía que trabajar. Eso es importante, no tenía que trabajar. Fijaros la metedura de pata que luego hemos tenido que trabajar el resto de los milenios. Bueno, que existía la magia, que esa magia, como digo, no eran milagros. La magia es un conocimiento profundo de la naturaleza, de leyes que todavía nuestra ciencia no ha descubierto. Un ejemplo que puse ayer en una entrevista de la radio, el código genético. El código genético, que en nuestro siglo hasta han recibido el premio Nobel porque lo han decodificado, pero luego se han dado cuenta de que hay más de lo que parece en el código genético, cosas que creían que era código basura, que en realidad el código basura puede cambiarlo todo. Y los descubrimientos modernos de cómo determinado tipo de vida, meditación, servicio, puede cambiarte en vida el código genético, eso ya lo sabían los antiguos. Entonces ella va dando pruebas hasta donde le permitían de que cosas que en aquel momento se estaban descubriendo sobre la electricidad, por ejemplo, ya se sabía en la antigüedad. Por ejemplo, el teléfono, que en ese momento estaba Edison y no sé qué, un italiano, Graham Bell, puede ser, o Marconi, ella dice, ¿los egipcios ya tenían teléfono? Pues fijaros, Tesla para mí es un enigma, porque para mí Tesla está más cerca de la ciencia iniciática, de la ciencia antigua, de la ciencia con todo lo que descubrió y todo lo que quería hacer que no lo dejaron, y además fue mangoneado por Edison, se aprovechó de sus descubrimientos, lo trató mal, etcétera. Sin embargo, de Tesla no sé nada. En las cartas de los maestros, Moria dice que para ellos es muy importante Edison por lo que está haciendo, por los descubrimientos, yo imagino que por la luz, la bombilla eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y recordemos que, aunque no se dice mucho, Edison estaba intentando crear algún tipo de aparato para comunicarse con los muertos y poder grabar la voz de los muertos, que no se sabe si lo consiguió o no lo consiguió. Pero de Tesla no dicen nada. Sí, no lo sé. También hay que entender que se ha perdido mucho de Blavatsky. O sea, si ya escribió La Intemerata, hay un tercer tomo de la Doctrina Secreta, originalmente eran 2, que se ha perdido. Quemaron lo que no utilizaron cuando escribieron Isis, y posiblemente haya parte o un cuarto tomo. Hablamos de tomos de 700, 800 páginas. El tercer tomo, que es, según Blavatsky se escribió pero no se ha encontrado, hablaba de sabios de todos los tiempos. Quizá
se hablase de Tesla, pero no lo sé. Yo sé que en toda la obra, 12.000 páginas de Blavatsky, en ningún momento sale Tesla. Pero si sale Edison, no puedo explicarlo. Bueno, lo de los milagros, la realidad de la vida después de la muerte, que ya los espiritistas lo habían demostrado, la existencia de ciclos en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, el índice, cada 2 páginas es un tema prácticamente. A lo mejor habla de la Inquisición y se dedica a 4 páginas, pero luego cambia de tema, y cambia de tema, y cambia de tema, y cambia de tema. Luego también vuelve sobre temas, repito, porque hicieron también lo que pudieron, no voy a disculparla. Y bueno, entonces, y con esto vamos a acabar, vengo a la teosofía, la pregunta del millón. Entonces, ¿vale la pena leer a Blavatsky? Vamos a aprender algo. ¿Está obsoleta? ¿Todo lo que dice ya se ha superado? O sea, cualquier escritor moderno de la nueva era, etcétera, ha superado a Blavatsky. ¿No vale la pena gastarse el dinero en los libros o conseguirlos por internet o lo que sea? ¿O qué? Bien, yo os doy mi opinión. Y antes de dar mi opinión, repito, creo que lo he dicho, pero repito, yo no pertenezco a ningún grupo. En Valencia tenemos un grupo de estudio, pero no es una organización. Cada uno está en su casa, hacemos cursos por internet, sobre todo publicamos libros y de vez en cuando alguna charla, ¿no? No pertenezco a la Sociedad Teosófica, ni a la Escuela Carna, ni a la de Torcón Saredarián, ni a nadie. Voy por libre. Entonces doy mi opinión, ¿no? Yo defenderé la Sociedad Teosófica porque fue creada por los maestros de sabiduría, y por muchos errores que cometa siempre la defenderé porque fue creado por los maestros de sabiduría y ha hecho mucho bien a la humanidad. Pero también la Escuela Arcana de Alice Bailey, creada por Alice Bailey, no mandada a crear por los maestros, fue iniciativa de Alice Bailey, ha hecho mucho por la humanidad. Hay la antroposofía de Ruth Steiner, ahora que estábamos con el tema de la muerte de la reina, Carlos, el sucesor. Carlos es afín a las ideas de la antroposofía, ha estado defendiendo la medicina y la agricultura, que la escuela Guardos, creo que se dice, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, etcétera, ¿no? Pero no pertenezco a ningún grupo. Por lo tanto, nadie me obliga a decir nada si no quiero decirlo, eso es lo que voy. Y no voy a hacer proselitismo de ningún grupo. Y eso no significa que no haya que pertenecer, y porque José Rubio no pertenece es que no hay que... No, cada uno tiene que encontrar su sitio. Y los grupos esotéricos, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, fue un descubrimiento, tienen también su rayo. ¿Sabéis lo que son los rayos? Hay 7 rayos principales, diferentes subrayos. Pues un rayo de la belleza, del arte, un rayo más científico, más crítico, un rayo más filosófico, más de voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Cada rayo tiene su color y bueno, Alice Bailey tiene del tibetano varios libros sobre los rayos y la psicología basada en los rayos. Los grupos tienen su rayo. Hay grupos que tienen un rayo más devocional y otros que tienen un rayo más mental. Hay otros que intentan agrupar todo. La Fraternidad Blanca de Honran le da mucha importancia al canto, a la paneurritmia, a la danza, a la música, a una serie de elementos en la formación discipular, en la iniciación de una persona. En la Sociedad Teosófica y otros grupos se le da mucha importancia a leer, meditar sobre lo leído e intentar extraer el conocimiento que hay en libros de la antigüedad y modernos, ¿no? ¿Entendéis, no? Pero no significa que no hagan meditación o que... Solo que le dan el rayo primordial, es una cosa o es otra. Y si Krishnamurti pues tiene otro tipo de rayo, está más relacionado con el Agni Yoga, con la voluntad pura. Entonces, cada uno... Y yo he estado en varios, empecé con esto con 17 años, y hoy en día trabajo mejor de la manera, me llevo bien con todos, y saco lo mejor que puedo de cada uno y tal, ¿no? Entonces, para mí la teosofía no es la de la Sociedad Teosófica, que es a lo que yo iba, ¿vale? La Sociedad Teosófica tiene ese nombre también por casualidad. Cuando estaban en Nueva York viendo qué nombre le daban a la Sociedad Teosófica, casualidad o causalidad, abrieron un libro y salió la palabra teosofía. Leyeron la definición teos, Dios, sofía, sabiduría, la sabiduría de Dios o la sabiduría divina, y dijeron, pues nos viene bien para lo que queremos hacer. A lo mejor fue un maestro el que hizo que se abriese la página por ahí. Por eso digo,
casualidad o causalidad. Entonces, para mí, la teosofía es mucho más que la sociedad teosófica. De hecho, una vez tuve que explicar mi forma de pensar en Internet y escribí un alegato de no sé cuántas páginas, donde puse frases de Annie Besant, de la propia Blavatsky, donde dice muy claramente que la sociedad teosófica no es la teosofía. La teosofía está por encima de la sociedad teosófica. Hay millones de personas en el mundo que son teósofos, pero no pertenecen a ningún grupo, o están en un grupo o están en otro, porque la teosofía es la sabiduría divina, es la sabiduría antigua, la sabiduría de las edades, son las leyes de la naturaleza, y las leyes de la naturaleza son eternas. Lo que pasa es que las leyes de la naturaleza, en un momento determinado, un ejemplo rápido, el ser humano no ha vivido la misma cantidad de años ahora que vivió en el pasado. La densidad del aire que tenemos hoy en día no era lo mismo en la antigüedad que ahora. Los años no duraban lo mismo en la antigüedad, por eso en la Biblia veis, Abraham tenía, no sé, 300, 400 años. ¿Por qué? Porque hubo momentos en el que las leyes de la naturaleza eran distintas a las actuales. Y lo cuenta aquí. Hay frases que no las voy a leer para no hacer esto muy engorroso, donde ya aquí dice que con el tiempo el éter se va a ir densificando y va a favorecer descubrimientos relacionados con el aire, con los viajes espaciales, etc. Y va a propiciar que cuando llegue la sexta raza, la clarividencia y la clariaudiencia sea más fácil conseguir por la mayoría de la gente. Si no, morimos en una tercera guerra mundial y destruimos el planeta con las bombas atómicas. Pero bueno, se supone que eso no va a ocurrir. De alguna manera u otra, eso lo pasaremos mal, pero lo superaremos. Aún hay una sexta y una séptima raza. Nos quedan millones de años a la humanidad. Pero se podría destruir el planeta, no el planeta, algún continente como se destruyó la Atlántida. En la destrucción de la Atlántida murieron, hay incluso una cifra dada por Edith Bitter de los millones de personas que murieron. Y fijaros, todo un continente se hundió. Ya se había ido hundiendo a trozos, ¿no? Pero el final, Poseidonis, del que habla Platón, se hundió. Entonces, y aquí se habla, y también luego en la doctrina secreta, del futuro en ese sentido, ¿no? Entonces las leyes de la naturaleza también varían. No podemos decir que la gravedad era la misma constante ahora que hace 10.000 años o 18 millones de años, ¿entendéis? Entonces, lo que pasa es que la teosofía, esas leyes naturales, la tienen, la dominan, la controlan la fraternidad blanca universal. La fraternidad blanca universal son maestros que llevan en la Tierra millones de años. Algunos han vivido cientos, si no miles de años. Recordad el conde de Saint-Germain, que se sabe, que prácticamente se puede comprobar en este libro que tenemos de Saint-Germain, de Michel Coquet, que es una joya, y todo el mundo que lo ha leído ha dicho, oye, qué buen libro, citan muchísimo a Blavatsky. Da datos de testigos, momentos históricos, donde con diferencia de 200 o 300 años, el mismo conde está ahí haciendo de las suyas en Europa. Entonces, las leyes van cambiando, pero estos señores que son más evolucionados que nosotros, que se supone, siguiendo el tercer principio de la sociedad teosófica, el desarrollo de los poderes latentes a través de las reencarnaciones, nosotros nos convertiremos en esos maestros, no maestros de gurú, sino de que educiremos el augodeis, como se diga, el alma cristina, pura, lo que somos realmente. Ahora somos una especie de figura de barro mal hecha, unos mejor y otros peor, ¿no? Pero con el tiempo iremos perfilándonos, nos iremos fabricando física, pránica, emocional y mentalmente, hasta que lleguemos al otro plano y ya no necesitemos ni el cuerpo ni la mente, porque estaremos en otra, habremos alcanzado, superado la tercera iniciación, y entonces ya no necesitaremos la personalidad, ¿no? Entonces todos tenemos dentro de nosotros a Dios, todos tenemos dentro de nosotros estas leyes naturales, por lo tanto la teosofía nunca puede estar obsoleta. ¿Entendéis mi razonamiento? Porque la teosofía es esta sabiduría que algunos señores ya la han hecho, es como Gonran, que habla de la fuente. Dice, ahora nosotros vamos a beber a la fuente, físicamente y también espiritualmente. Leemos a Blavatsky, eso es ir a la fuente. Leemos pues, a Torcón, eso sí, para mí es ir a la fuente, al tibetano. O Sankaracharya, o Platón, eso es ir a la fuente y bebemos, ¿no? Asimilamos lo que podemos, porque según cómo es nuestro vasito, cogemos más o cogemos menos.
Hay gente que lee a Platón y tiene un vaso así de grande y coge una cantidad de información de Platón impresionante. Hay gente que va a Platón y coge muy poco, y hay gente que no coge nada porque todavía no está preparado. La preparación tiene que ser en todos los planos. No podemos tener una mente muy desarrollada, pero el emocional no desarrollado, o un cuerpo físico muy desarrollado, pero la mente no. Tiene que haber un equilibrio, porque si no, no alcanzaremos esa perfección, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros nos convertiremos en maestros de nosotros mismos. En algún momento el ángel solar que nos protege, que es nuestra voz Pepito Grillo, la voz de la conciencia, se irá, porque ya seremos nuestros dueños, ya estaremos en contacto con la fuente, con la teosofía, con la sabiduría, y no necesitaremos intermediarios. Todos los maestros, Blavatsky incluida, yo lo siento, son intermediarios. Son gente que nos dice lo que ella ha vivido. Blavatsky constantemente dice: yo sé fabricar la lámpara inextinguible, o fabricar oro. Cuenta como Cleopatra sabía fabricar oro y tenía un laboratorio alquímico que fue destruido en una de las quemas de la biblioteca de Alejandría. Bueno, derivo como siempre. Entonces, para mí la teosofía es la síntesis. Detrás de por eso el segundo principio de la sociedad teosófica: detrás de todas las religiones hay un denominador común. Toda la ciencia y las investigaciones de la ciencia, que aún están en pañales, y ahora que estamos entrando ya en la era de Acuario, la era de Acuario tiene un periodo duro al principio, de sufrimiento, de hielo, de que se va todo a enfriar, digámoslo así, y luego tiene una edad de oro posterior. Si son 1200 no sé cuántos años, una era, pues el primer tramo de esa era va a ser muy dura, los sistemas actuales van a cambiar, eso va a producir mucho dolor dependiendo de quién dirija el cambio. Se supone que van a tener que venir maestros que nos van a ayudar a esos cambios, y dicen que el 2025 puede ser una cifra importante, y entonces nos van a ir ayudando a ese cambio social para el futuro, pero que no desapareceremos. Entonces, esta sabiduría que estos señores protegen, estudian, nos la han transmitido a través de muchos mensajeros, así lo entiendo yo, y no son unos mejores que otros. Unos pueden tener una iniciación mayor o menor, que no lo sabemos porque no todos dicen qué nivel de iniciación tienen. Podemos deducirlo por su vida y obra, ¿no? Pero descartar algunos de estos mensajeros para mí sería un error. Y yo, por ejemplo, que sigo a Blavatsky, que es mi piedra fundamental, ¿no? Sobre esta piedra he construido mi vida, ¿no? Pero yo a Ayn Rand, yo admiro a Ayn Rand y me encanta y me llega, y muchas cosas las he alcanzado y comprendido a través de Ayn Rand y no a través de Blavatsky. Ya sé que, como estoy vendiendo los libros de Blavatsky, me estoy haciendo un flaco favor, ¿no? Pero yo es que pienso así, o sea, con los diferentes colores al final llegamos al blanco. Porque, repito, aún no somos capaces de beber directamente de las leyes, comprender directamente y imbricarnos que las leyes de la naturaleza y nosotros seamos una sola cosa. Cuando eso ocurre es cuando se producen los milagros, es cuando hay revelaciones, es cuando uno tiene intuiciones o profecías o cura o un montón de cosas que llamamos milagros que no lo son. Es un contacto con la fuente, con las leyes de la naturaleza, desde mi punto de vista, con la teosofía. Y esto no lo voy a hacer porque he ido poniendo determinadas frases de Isis donde se va mostrando parte de ese conocimiento esotérico y exotérico y histórico, ¿no? Aquí, por ejemplo, no me voy a detener, pero simplemente deciros que cuando estuvo en América, uno de los viajes por América del Sur, fue a Perú, Lima lo dice ahí, y fue a un lugar secreto que un cura de allí le contó. Luego hizo un mapa que está en Adyar, en la biblioteca de Adyar, en alguno de los libros yo lo he puesto, donde muestra la entrada a la tumba de los incas. Esa tumba de los incas fue sellada por los incas cuando pasó todo esto del oro, del dorado y todo lo demás. Gran parte de ese oro lo guardaron, pero no solamente es unas cuevas donde se guarda oro físico, sino también tesoros de conocimiento, símbolos, manuscritos, etcétera, etcétera, y en gran parte de Lemuria y de la Atlántida. Pero no lo dice, pero el que ha leído Blavatsky sabe que se está refiriendo
a esas emigraciones que hubo, por ejemplo, cuando se destruyó Lemuria en el Pacífico o la Atlántida en el Atlántico. Aquí habla, por ejemplo, de cómo la música afecta a la vegetación. Eso está escrito aquí, en 1878. Esto de que si la música puede ayudar a las plantas a crecer o no crecer, el poder del sonido para curar, que lo dice en otra frase, eso en aquel momento no se decía, no se hablaba, no era... Y ella ya habla de que eso se puede hacer y da consejos sobre ese tema. No sé si es aquí. Bueno, esto es lo del conocimiento antiguo, que en realidad es más profundo y supera al de su tiempo y también al nuestro. La religión del porvenir en el futuro predice que todas las religiones es un anacronismo. Las religiones rompen el primer principio de un núcleo de fraternidad sin distinción de raza, sexo, credo, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en algún momento la humanidad tiene que comprender que los principios son sobre los que se fundamenta una religión. Una religión tiene principios temporales y principios atemporales. Los principios temporales son, pues no comas carne de cerdo. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento Mahoma pues había enfermedades que venían del cerdo y entonces era una medida, se dice profiláctica, para prever que no cogieran enfermedades. Entonces, eso es una enseñanza temporal asociada al mundo musulmán, ¿no? Y en el cristianismo hay otras, lo del viernes no comer carne, ¿no? Esas son medidas temporales, incluso en algún momento de la historia fue para sacar dinero a los ricos, porque si querías comer carne tenías que pagar dinero y era una forma de llenar las arcas, ¿no? Pero luego hay enseñanzas que son atemporales. Por eso el estudio comparado, cuando tú estudias, por ejemplo, y aquí hay incluso tablas donde se pone la enseñanza del Buda, la enseñanza de Cristo, y las va comparando, es que hay hasta parábolas que son casi idénticas, ¿entendéis? Hay unos 600 años de diferencia entre el Buda y Cristo. Y aunque los esenios, que donde se supone que estuvo estudiando Cristo, tenían una gran influencia budista, no es que se copiara, sino que, porque luego la religión cristiana en realidad luego fue transformada, deformada o como queráis por Pablo, aunque era un iniciado, la cambió muchísimo a lo que era la original de Cristo. Pero bueno, es otro tema. Entonces, detrás de todas las religiones hay un denominador común. En algún momento la humanidad, eso es algo para el futuro, dejará de pertenecer a un credo, o sea, vivirá la religión natural, que es la comunión con Dios, es no tener tampoco intermediarios, es sentir la presencia de Dios, de los dioses en la naturaleza y no tener que hacer determinados ritos que son temporales para hacer y que se van quedando obsoletos. Uno de los milagros, espero que nadie se ofenda, uno de los milagros de la Iglesia Católica es cómo todavía sobrevive la Iglesia Católica, porque con los millones, no cientos, millones de personas que quemó y todo el mal que ha hecho en guerras, etcétera, en el planeta, no digo que no hayan hecho el bien, que todavía tengan la fuerza que tienen, es algo... De hecho, Blavatsky luchó con Garibaldi, Mentana, contra las fuerzas del papado. Luchó porque ella creía que había que quitarle ese poder a la Iglesia Católica. Ojo, he dicho Iglesia Católica. El catolicismo es una secta del cristianismo. Hay muchas más. Luteranos, etcétera, baptistas, testigos de Jehová, etcétera, 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 ¿no? Eso tiene que desaparecer en algún momento, no puede ser. Yo un día tuve una discusión con un chico que era musulmán y me decía que todo estaba en el Corán. Y yo en aquel momento estaba aprendiendo de memoria el Bhagavad Gita. Y entonces, claro, me venía y me decía, es que está todo en el Corán. Digo, ¿y el resto de libros? ¿Para qué? ¿Para qué quieres el resto del libro si está todo en el Corán? Digo, pero a ver, el Popol Vuh, los Upanishads, los Vedas, dime tú, el Dhammapada del Buda, que tiene tantísimo conocimiento. Dice, no, ¿para qué? Está todo en el Corán. Si te estudias el Corán, todo eso, la verdad, tenía cierta razón, porque todos en el fondo van a parar al mismo sitio, ¿no? Pero un cerrazón, desde mi punto de vista, donde no quieres ni siquiera saber, ni ver, ni estudiar al resto, porque te afincas tanto en esa ideología, yo creo que es fanatismo.
y tiene más problemas que beneficios. Entonces, eso es muy importante desde mi punto de vista, por lo tanto, no puedo pensar que la teosofía está obsoleta, porque de esto se está hablando aquí. Constantemente Blavatsky compara la religión de su tiempo con la antigua, con la egipcia, con la griega, demostrando lo cerca que estaba de Dios, las antiguas, más que las de su tiempo, y me atrevo a decir que las de ahora. Quien dice la religión dice la política, o el arte, o la filosofía. Pues uno de los sueños de la sociedad teosófica y de Blavatsky y de los maestros es en que en algún momento haya un idioma universal. A ver, hasta donde yo sé, el esperanto fue la sociedad teosófica creó grupos anti-viviseccionistas, se llama, anti-vivisección, no utilizar a los animales. El esperanto, el béisbol lo inventó un teósofo. O sea, muchas cosas de nuestro alrededor son gracias a miembros de la sociedad teosófica o a la sociedad teosófica directamente, o grupos, ¿no? ¿Por qué te lo estaba diciendo? La pregunta era, que me he ido. El idioma. Bien, hasta donde yo sé, la teosofía nos dice, la evolución de la humanidad va por razas y estamos en la quinta raza. Se llama Aria, a gente que le da miedo decirlo por las connotaciones nazis, etcétera, ¿no? Pero antes de Hitler y del nazismo y de que naciera y todo lo demás, ya se le llamaba raza aria a la caucásica o blanca. ¿Okay? Entonces, según las enseñanzas, y por eso también se habla del futuro, estamos más o menos a la mitad de la quinta raza, quinta subraza, porque una raza se divide en 7 subrazas, cada subraza en 7 naciones, etcétera, etcétera. Ahí la división es hasta 49 divisiones. Entonces, lo que se nos dice es que tiene que nacer todavía, y esos niños índigo y todo eso que se habla de gente superdotada, etcétera, que, dice Blavatsky, para la gente de su tiempo van a ser como anomalías. Es como el tema de los mutantes en los cómics y en las películas, ¿no? Son anomalías. El ser humano normal y corriente los quiere destruir porque les tiene miedo, porque es la siguiente escala evolutiva. Pues eso van a ser, no con la exageración evidentemente, ¿no?, de los superiores y tal, esa subraza que creará la sexta raza. Se habla de 600, 700 años para que nazca esta subraza, pero que luego habrá una séptima subraza, a la par que se inicia la primera subraza de la sexta raza, ¿vale? Luego habrá 6 subrazas con diferentes subdivisiones y luego habrá de la séptima, bueno, no me voy a liar porque si no, total, que quedan millones de años. Bien, para la sexta raza, el plan, lo que los maestros saben por las leyes de la naturaleza, por la evolución, que por la ley de analogía deben estar pasando prácticamente igual en todo el universo, esas millones de galaxias que se están descubriendo ahora, que no se imaginaban que hubiese tanto como hay, que hasta la teoría del Big Bang se la están replanteando. Bien, en el plan de la evolución humana, en la sexta raza, se supone que predominará a nivel político y social esa fraternidad universal. Cuando se creó la sociedad teosófica se buscaba crear núcleos, y no veas lo difícil que es crear un núcleo de fraternidad universal, porque el ser humano es muy celoso, es muy crítico, critica a todo el mundo. Si alguien es un poquito mejor, dice pero, sí, sabe mucho pero, el pero de las narices. Entonces, se supone que la ONU, las Naciones Unidas, fueron iniciadas, inspiradas por los maestros y por teósofos y miembros de la escuela arcana. Se inició. No están cumpliendo lo que se supone que deberían de hacer, porque los seres humanos todavía somos muy de barro, muy imperfectos, ¿no? Pero se supone que eso va a ir a más y entonces se va a crear un gobierno mundial. En algún momento se va a crear un gobierno mundial que rija. Ya Rosso de Luna, en La humanidad de los Césares, lo propone. Él vivió la Primera Guerra Mundial, se quedó aterrorizado de todas las barbaridades que se hicieron en la Primera Guerra Mundial. Fue más dura, más dramática, más horrorosa que la Segunda. Murió muchísima más gente en condiciones muy horrorosas, y ya dice que debería de haber un gobierno planetario, que cualquier cosa, conflicto entre naciones, se lleva ahí, se juzga y cada uno acata lo que esos jueces, ese gobierno y tal. Ya se viene, ¿y quién va a dirigir eso? ¿Quiénes van a ser los que tal? Bueno, la idea es llegar en algún momento a un gobierno planetario. Cuando se llegue a ese gobierno planetario y
se supone que vamos a tener ayuda de más maestros que van a ir viniendo, como Blavatsky y otros que han venido. Entonces se podrá construir una nueva religión, una nueva ciencia, todo, donde lo espiritual y lo material, la ciencia y la religión se van a fundir en una sola, porque son una sola cosa. Es imposible que la religión tenga un conocimiento y la ciencia otro. Es imposible. O sea, tienen que estar hablando de lo mismo, ¿entendéis, no? La religión te da una versión de después de la muerte y la ciencia te da otra. Cada día se van descubriendo más elementos de lo que pasa después de morir, ¿no? Ya se ha demostrado prácticamente que cuando una persona muere el cerebro sigue funcionando, ¿no? Entonces ya se habla de que en 200 años o así habrá máquinas mucho más sensibles que la cámara Kirlian, que puede ver el aura de la persona, más que el aura puede ver el heterofísico, que es uno de los componentes del ser humano, ¿no? Y va a haber máquinas mucho más potentes que van a poder ver los chakras y van a poder ver el campo etérico profundamente, detectar mejor las enfermedades sin ser tan peligrosas como, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Entonces, eso llegará en algún momento, ¿entendéis? Pero el germen, la semilla, el conocimiento de eso ya lo tenemos. Por eso lo del núcleo, por lo menos poder vivirlo en un núcleo de gente. Y eso, pues muchos grupos lo intentan y muchos también fracasan. Quiero decir que, por ejemplo, a veces para bien, Rudolf Steiner, la antroposofía, era teósofo en Alemania. Él fue el que dirigía la Sociedad Teosófica Alemana. Y ahí están las fotos con Annie Besant, escribió libros con el título de Teosofía, etcétera. Pero en un determinado momento él tenía otra forma de pensar y se fue de la Sociedad Teosófica, creó su propio grupo. Para bien, la antroposofía ha hecho mucho por la humanidad, en muchos niveles, a nivel de agricultura ecológica, de educación de los niños, de un montón de cosas, ¿no? Por más que, claro, ahí estamos en lo de los rayos. Yo leo a Rudolf Steiner y me cuesta mucho. Es un hombre muy mental. Entonces, la forma de explicar las cosas yo me cuesta, ¿no? Porque mi mente no está tan desarrollada como la de él. No es una crítica a él, es una crítica que me hago yo mismo, ¿no? Entonces, a veces es para bien las rupturas en los grupos para formar otras cosas, ¿no? Pero el tema es, y en las biografías de Blavatsky sale mucho, ¿no? Mucha gente en la Sociedad Teosófica que la traicionó, que entró en la Sociedad Teosófica para conseguir poderes parapsicológicos. Veían que ella tenía la capacidad de hacer poderes y de, uy, yo entro en la Sociedad Teosófica, me hago invisible, aprendo a hacerme invisible y voy robando por las tiendas. Pues, ojo, hay una anécdota de Olcott donde en una ocasión Blavatsky le dice, están en la habitación, le dice, me voy un momento y ahora vuelvo. Olcott pensó, iría al baño y vuelve. Y no volvía. Entonces empezó a buscarla por toda la casa. Nadie había salido porque él hubiese detectado, la puerta estaba a su lado, que si alguien salía. Miró por toda la casa y no la encontró. Y al rato salió de una habitación y él, ¿qué ha pasado aquí? O sea, te he buscado, ¿dónde estaba? Dice, me he hecho invisible. Aparte dice algo así como, he hecho desviarse los rayos de luz para que no me vieras. Me imagino que un científico sabría sacarle partido a esa idea, ¿no? Desvió los rayos de luz para que no la vieran, ¿no? Se hizo invisible, una de las cosas. Entonces, todo eso, todos esos poderes latentes que pregoniza y cita el estudio, el tercer principio de la Sociedad Teosófica, son los que tienen estos maestros que se supone que hacen milagros, Jesús que resucita a Lázaro o hace que fijaros, si pudiéramos hacer que el maíz, los peces se multiplicaran, ¿no? Con la crisis que tenemos ahora sería increíble, ¿no? Podríamos arruinar a Mercadona o al Carrefour si hacemos la duplicación de estas cosas, ¿no? Por eso no tenemos los poderes, porque los poderes se supone cuanto más espirituales y elevados son, hay que utilizarlos para el bien, más bien para los demás que para uno mismo. Bueno, ya me estoy... La magia y sabiduría espiritual. El mago es aquel, no que saca un conejo de una chistera, es el que domina las leyes de la naturaleza. Y ahora utiliza Ayn Rand. Ayn Rand dice que el verdadero mago no necesita ni chistera, ni vara, ni nada de nada, ni hacer un círculo en el suelo. El verdadero mago actúa por el poder de la voluntad. Si uno desarrolla el poder de la voluntad, puede dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio. Eso es un poder. Lo puedes utilizar para el mal, el mago negro, o lo puedes utilizar por el bien.
Pero es tan peligroso todo este tipo de conocimiento que por eso hay las iniciaciones. Las iniciaciones en la antigüedad era porque para que una persona pudiera acceder a determinado conocimiento, primero tenían que ponerle a prueba, sobre todo a nivel moral. Y hoy en día siguen existiendo las iniciaciones. Lo que pasa es que ha habido un cambio y son en la vida cotidiana. Las iniciaciones las estamos sufriendo en la vida cotidiana. Todos estamos siendo puestos a prueba todo el día. La ciencia y la religión son dos hermanas gemelas. ¿Veis? Nuevas razas de hombres, de animales y una nueva flora se desenvuelven de la destrucción de las precedentes. Ahí está hablando de las razas. Está hablando de que, vale, la Atlántida se destruyó. El océano Atlántico, de repente había ahí Azores, es un resto de la Atlántida, parte de las Canarias, y ahora no está. Vale. Pero ¿la humanidad ha desaparecido? No. No solo no ha desaparecido, sino que estamos en una era tecnológica, científica, casi sin precedentes, excepto los mejores tiempos de la Atlántida, pero allí la ciencia era de otra manera. Entonces, nuevas razas se está refiriendo al futuro. Incluso cuando dice animales, está refiriéndose, entre otras cosas, a los simios, a los monos. Pero de ese tema no voy a hablar, si no me extiendo demasiado. Y luego el sonido despierta otro sonido correspondiente en el mundo invisible del espíritu, y la repercusión produce un efecto bueno o malo, la curación por el sonido. Hoy todos hemos oído hablar de eso, pero es que ella es la primera que empieza a hablar de esto públicamente. Estas son joyitas que ya repito, ya es muy largo eso para leerlo. Bien. Para mí la teosofía no solo está obsoleta, es una enseñanza del pasado, del presente y sobre todo del futuro. Y aquí se acaba.